Bienvenidos a esta nueva entrega de Cuba Encuentro con la Memoria, del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, dirigida por Wenceslao Cruz, uno de nuestros directores. La entrevista de hoy va a ser con un viejo combatiente por la democracia en Cuba, un hombre que enfrentó al régimen de Batista y que posteriormente, muy rápidamente, enfrentó al totalitarismo castrista. Me refiero a Tony Artiles, un ilustre santaclareño que tiene mucho que contar, y con él vamos algunos a aprender como yo y otros a recrear la historia que ya conocemos. Tony, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Tony, tú fuiste herido en combate. Cuéntanos cómo fue esa experiencia. Bueno, yo estaba alzado en el Escambray con el directorio revolucionario. Estaba en una guerrilla que dirigía Raúl Nieves Mestre. Y entonces, el día 28 de diciembre del año 58, estando en Mataguá, salimos de Mataguá como a las 9 de la mañana para entrar para tomar Santa Clara. Salimos por la carretera de Nicaragua y al entrar a Santa Clara, en una encrucijada que hay entre la carretera de Manicaragua y el Paseo de la Paz, que se unen en una cuchilla, ahí nos atacó la aviación. Primero nos tiró un B-26, todo el mundo se tiró de los camiones y ahí está, vaya, no hay donde esconderse. La gente salió de la carretera y ahí yo lo que hice fue, yo venía en el primer camión. Delante del camión venía un automóvil donde venía Raúl y venía Cubela. Y entonces, Rolando Cubela. Me acuerdo que era un Ford Fairlane, 50 y pico. El avión tira en la carretera y yo me tiro del primer camión, salgo corriendo y en lugar de irme a alguno de los lados de la carretera, me senté en la carretera. Me senté con las piernas así y cogí el Springfield, porque en ese momento empezó a tirar la avioneta, la 30 aquella, que le habían puesto una ametralladora 30 en la puerta, y entonces empezó a tirarnos. Y entonces yo empecé a tirarle a la avioneta, pero sentado ahí, bajé el rifle y cuando le fui a meter el otro clip de eso, sentí como si fuera un corrientazo. Pero no me dolió nada ni nada de eso. Mira eso. Y entonces levanto el rifle y voy a pararme. Una 30 es una señora bala, ¿eh? Una 30-06. Cuando la misma bala del Springfield. Del Springfield, la misma, una 30. Y cuando me levanto, trato de levantarme y no podía levantarme. Y entonces me empiezo a tratar aquí y te sentiste tenía la sangre. Pero no sentía dolor. La bala me entró por aquí, por encima de la cadera, me dio en la cuarta vértebra lumbar y me partió el asta. ¿No quedaste inválido de puro milagro, Tony? ¿Eh? ¿No quedaste inválido de puro milagro? No. Dice el médico después me dijo a mí, en Fomento, cuando me operaron, que yo le hice el cuento, dice que como yo estaba para adelante, la columna estaba así. Y la bala entró
y le dio a la cuarta vértebra, le partió el asta, siguió, me dio en la cadera y viró hacia atrás. Y la tengo metida ahí todavía. ¿Tiene la bala todavía? Sí, hace 64 años tiene esa bala. Sí, todavía eso no lo pueden sacar, porque eso está dentro de las raíces nerviosas que salen de la columna. Entonces tengo la bala ahí. Y eso te ha dejado una serie de serias secuelas. Eso sí, me dejó, primero que me dejó inválido, y me llevaron, de ahí me sacaron en un carro para Fomento, porque estaba el tiroteo andando. El avión siguió tirando, el B-26, y me montaron en un carro, salimos por la carretera de Manicaragua y antes de llegar a Mataguá, nos metimos en un camino vecinal que iba para Minas Bajas. Yo recuerdo ese avión, Tony, porque yo estaba en casa de mis primos, Ana Pérez, que falleció hace poco, a quien nosotros le decíamos Mime, ahí en la calle Virtudes, esquina Las Flores, una casa de 2 plantas, y nosotros subíamos arriba, a una especie de penthouse, como se dice hoy en día. Y desde ahí con mi primo Titi, que también ya falleció, los veíamos a ustedes bajando, entrando a la ciudad con unos binoculares, y veíamos al avión disparando, pero no pensaba yo, ni imaginaba que después íbamos a coincidir en el presidio. Cuéntame, ¿cómo fue que siendo oficial del Ejército Rebelde te viraste al régimen de los Castro? Bueno, yo estuve 1 año en el hospital. Al año, a los 8 meses por ahí, empecé a caminar poco a poco. Me dieron de alta en diciembre del 59. Entonces, era primer teniente del Ejército Rebelde, estaba en Santa Clara, y como a los 6 meses, primero a mí me había metido en la lucha contra Batista, me había metido Ángel Pérez León, Lito. Lito, que sigue en Cuba, vive en Cuba. Sí, está muriéndose el pobre. ¿Está muy grave ya? Sí, está. Después te voy a enseñar la Bueno, un gran abrazo a Ángel Pérez León y a su esposa, que falleció recientemente. Me mató, sí. Falleció recientemente. Y él está, vaya, pesa 120 libras. Pobrecito. ¿Te acuerdas que él era fuerte? Un hombre corpulento, sí. Estuvo con nosotros en presidio. Sí. Bueno, Lito fue el primero que me metió eso. Y después, cuando yo era teniente, que yo estaba, yo salí, vaya, loco porque no estaba en nada, lo que estaba era que iba para acá, iba para allá. Y entonces Lito me siente un día, como en marzo, junio, por ahí. ¿Del 60? Del 60. Sí, del 60. Y te dice esto es así, y así, entonces así. Me dice, oye, ven acá. Tú sabes que esto es así, hay que conspirar. Y hay que volver a conspirar. Digo, pero ¿cómo tú me vas a meter otra vez en esto? Me dijo, bueno, no, figúrate tú. Hay un movimiento que se llama el 30 de noviembre, Movimiento Revolucionario 30 de noviembre, Fran País, y entonces Mario Álvarez Lena. Era el coordinador. Él era el jefe de acción y sabotaje. El coordinador que también había luchado contra el régimen de Batista. Sí, el coordinador era Barata, Pedro Barata. Que había sido capitán del Ejército Rebelde. Vecino mío. Sí, entonces me meten a mí en la sección militar. Y el jefe mío era Belardo Tenreiro. Que bueno. Que primer teniente del Ejército Rebelde. Que había estado conmigo en la guerrilla mía. Es interesante este destaque, Tony, porque las nuevas generaciones se pueden percatar de cómo un número importante de personas que ocuparon posiciones militares y posiciones políticas en el liderazgo clandestino contra el régimen de Batista, rápidamente se le viraron a la dictadura de los hermanos Castro porque no se dejaron engañar, no se dejaron confundir. No, el problema es que ya era evidente que estaban tratando de meter al Partido Comunista en los mandos de la revolución. Yo había visto, porque yo echaba gasolina en el regimiento, me la cobraban muy barata. Y entonces, un día veo como 4 o 6 barbudos de la sierra, incluso de la Sierra Maestra, que venían bajando. Tú sabes que era una lomita así para la posta de entrada, la 3, creo que era la posta 3. Y entonces venían llorando.
Y yo le dije, pero ¿y qué es lo que pasa? Me dijo, no, nos han licenciado. Y estaban licenciando a los combatientes para meter. Esa historia nos la relató un compañero director del instituto que falleció hace cuestión de año y medio, Amado Rodríguez. Él vivió eso en Oriente, cuando licenciaban a los combatientes para introducir en las Fuerzas Armadas a militantes del Partido Socialista Popular. Tony, tú tuviste una experiencia en cierta medida traumática que te dio una imagen muy clara de lo que venía para Cuba con Víctor Dreque cuando lo visitaste en un campamento en las cercanías de Santa Clara. Eso lo tenemos en el documental Los Pueblos Cautivos, sí, pero me gustaría que lo recrearas. ¿Cómo fue eso? Bueno, el problema es que la acción mía dentro del movimiento era de captación de oficiales del Ejército Rebelde, o de miembros del Ejército Rebelde, o de gente del 26 del directorio, acercarme a ellos. Para introducirle en el tren. Captación de, oye, ¿qué tú crees de cómo esto está mal? ¿Qué tú crees de esto? Y según contestara, entonces seguía. Pero así y todo, 2 veces tuve que llevar armas al Cambrai. Pero me gustaría que antes de que llegáramos a lo de las armas nos contaras tu experiencia con Víctor Dreque, de la gran cantidad de cubanos campesinos que habían concentrado ahí en las cercanías. Sí, bueno, el problema es que ya fue cuando caí preso. ¿Y eso fue cuando caíste preso la última vez? Caí preso, la primera vez que yo caí preso, el 31 de diciembre del año 60. La primera vez que caí Mario preso. Álvarez Lena y yo caímos presos. ¿Y por qué cayeron presos? Caímos presos porque había un muchacho que se llamaba Guido, le decían Guido el Cabezón. Y entonces se puso a regar en Santa Clara que yo era el que estaba poniendo la bomba. Sí, en esa época pusieron en Santa Clara varias bombas. Sí, entonces Mario vino y me lo dijo. Y yo dije, ¿quién es Guido? Yo no lo conocía. Y entonces un día veníamos subiendo en el piscicorre de Mario por la calle Máximo Gómez antes de llegar a... ¿Tú te acuerdas de la fotografía Hernández? Yo no me acuerdo prácticamente. Bueno, antes de llegar lo lamento mucho. A la derecha ahí, antes de llegar al parque, en la cuadra esa, había una... Y entonces venía él y Mario me dijo, mira, ese Guido. Entonces yo me bajé del piscicorre y lo metí en el piscicorre. Y le dije a Mario, dale para allá afuera, para las afueras. Habla. Y allá afuera le caía piñazo. ¿Y qué te pasa? No, el problema es que había un teniente que era G2 militar en el Escuadrón 31, lo había agarrado a él y entonces... Le había dicho lo que tenía que decir. Le había dicho lo que tenía que decir. Para que yo saltara, parece. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, yo lo cogí y le dije, bueno, pues tú vas, yo te voy a llevar preso. Lo llevé para la jefatura de policía, que era Pérez Perdomo, el capitán. Y entonces él me dijo, bueno, esto no es un problema mío, esto es un problema del ejército. Vamos para el 31. Y cuando llegamos al 31, caímos presos, Mario y yo. Y entonces metieron presos en el 31, más o menos 10 días. Pero en eso que estaba yo preso, vino Víctor Dreque, que había sido compañero mío en la misma guerrilla. El comandante Víctor Dreque. El comandante Víctor Dreque. Vino y me dijo, oye, Tony, me hace falta que me prestes el carro. El carro mío se había quedado frente al Gran Hotel. Y entonces, porque andábamos en el piscicorre Mario. Y entonces le di las llaves. Y como a los 5 días por ahí yo salgo. Voy a ver a un amigo mío y le digo, me hace falta ver a Víctor. Él me había dicho que estaba al lado de Atillo, en un lugar que estaba destacado allí. Fuimos a verlo. Sí, en ese momento había gente en el escambrero alzada ya. Sí, cómo no. Entonces cuando yo estoy hablando con Víctor, le digo, chico, ¿y esto qué es lo que es aquí? Porque eran como unos barracones de cochiqueras o de pollo o algo de eso. Eran unos barracones largos. Atillo estaba en la cartera de Sagua la Grande, como quien va para Sagua la Grande. Sí, Atillo. En sí. Atillo. Hay una finca que era de Artime. El doctor Artime era una persona que tenía una finca ahí, entonces le intervinieron la finca. Y él estaba allí, y yo le dije, pero un comandante, él cuando eso era capitán todavía,
es un capitán del ejército rebelde destacado en una finca. Sí, que venía con nombre porque Sí. estuvo muy próximo a Guevara. Y a toda esa gente. No, cómo no, él después fue grande y estuvo en Angola y estuvo en un gran el farsante, Congo, un gran mentiroso. en el Congo. Que vino aquí en una ocasión. Sí, Yo no me hablar bien enteré, de la si yo me Revolución entero, Cubana. yo voy a verlo. Si yo me entero, yo voy a verlo. Porque y entonces yo le pregunto, oye, Víctor, ¿qué tú haces aquí? ¿Qué es lo que es esto? Me dijo, aquí estamos metiendo a las familias que viven en el Escambray, sacándolas del Escambray y metiéndolas aquí. Digo, pero ¿y eso por qué? Dice, bueno, porque el problema es que esta gente, para que no le den comida a los alzados. Sí, la política de Valeriano Weyler. Sí. Entonces yo, eso fue lo que le dije yo. Le dije, pero ¿y esto? A ver dónde están. Entonces fuimos a un barracón. Pedro, era un barracón largo y lo habían dividido con sacos o sábanas, haciendo como unos cuartos. Y en cada cuarto de eso había una familia entera, tirada en el suelo. Y entonces salimos de allí y yo le dije, coño, Víctor, esto es el peor que lo que hizo Valeriano Weyler. Pero no, ¿pero por qué? Digo, pues sí, porque Valeriano Weyler sacó a la gente del Escambray, pero las metió en las ciudades. No las prendieron, las dejaron en las ciudades. Pero esto es, ¿qué van a hacer? Tenían presa y gente que no habían delinquido. No, nada, no habían hecho nada. Eso fue una cosa preventiva. Pero tenían ahí niños, mujeres, viejos. Tony, continúa entonces cómo fue después de esa experiencia. Me imagino que te comprometiste aún más en la lucha. Aún más todavía. Y fue cuando yo empecé ya, que ya yo lo que quería, ya no hacer el trabajo que estaba haciendo de captación, sino hacer algo más. Entonces, Mario me mandó 2 veces al Escambray a llevar armas. ¿Cómo fueron? Cuéntanos esas experiencias. Bueno, la primera vez que fui con un primo hermano mío que se llama Rafael Pérez, que murió el pobre, y entonces fuimos al Escambray, tuvimos contacto con una guerrilla, fuimos a una casa de un campesino, bajaron la guerrilla a la casa del quién campesino. comandaba la guerrilla? Era uno que era barbero, que lo fusilaron, que era del barrio mío, pero no recuerdo el nombre ahora. No recuerdo cómo se llamaba. Y le llevaron armas. El problema es que yo le llevamos una pila de armas, ametralladoras, y Garand, Springfield. Entonces, nos trajeron un alzado que no podía estar alzado porque se le había reventado una úlcera. Le decían el guachi. Y entonces me dijo, Braulio, se llamaba Braulio, el guerrillero. El jefe de guerrilla se llamaba Braulio. Braulio, sí, Braulio no me acuerdo. Eso está en... él había sido barbero ahí en Santa Clara. Entonces me dice, tienes que llevarte a este hombre para Santa Clara. Bueno, montalo en el carro. Le dije al Guairo, dame ahí un guanajo, unos pollos o algo de eso. Para justificar. Y lo metí en el maletero y salgo. Había entrado sin ningún problema, no había nadie. Y cuando salimos, nos para una patrulla, una emboscada que tenían, que fue la primera vez que yo vi las pepechas de gente de Oriente. Pararon, yo iba de completo uniforme y el carajo. ¿Qué pasa? ¿Tú todavía estabas en el ejército o ya estabas afuera? ¿Todavía estabas en el ejército o ya te habían licenciado? No, esto fue antes de que te licenciaran. De que me licenciaran. Entonces me pararon, pero yo, al final yo estaba aquí alzado, vine a ver un guajiro aquí, a ver si me daba unos pollos, abrí el maletero, los pollos, ok, pan, y me dejaron pasar. Cuando yo pasé la emboscada aquella, miré para atrás y estaba el alzado, sentado en él, y estaba pálido.
Óigame. Para estar más que pálido. Eso fue lo más grande del mundo. Esa fue una de ellas. ¿Y la segunda vez que llevaron armas, cómo fue la La experiencia? segunda vez que llevábamos armas, la llevamos... ¿Al mismo lugar, al mismo jefe de guerrilla? No, la llevamos por la carretera de Nicaragua. Hay un lugar que nosotros habíamos estado alzados ahí que se llamaba Minas Bajas. Y entonces eso estaba metido para adentro. Eso es más atrás del cementerio. Sí, entonces ahí en Minas Bajas había una guerrilla y le llevé armas. Pero esa sí no sé quién era porque ni vi a los guerrilleros. Esa la dejé en una tienda y me fui. Tony, ¿y esas armas ustedes cómo las conseguían? Esas armas eran de mucha gente que había estado alzado, había guardado Contrabandistas. armas, contrabandistas, y entonces la dieron. Yo tenía un Springfield y un Remington 3006 con mirilla telescópica. Entonces esa fue una de las armas que fueron para allá. Y entonces unas Thompson que me dio Abelardo Tenreiro. Abelardo Tenreiro también falleció. También falleció. Y la mujer también. La mujer Noemí Abreu. Sí. Entonces, nada, me licenciaron y me metieron 6 meses de prisión domiciliaria. Porque el problema es que yo no pertenecía a Santa Clara como oficial, yo pertenecía a la compañía número 1 de mutilados de guerra. Como yo era mutilado de guerra, yo cobraba por La Habana. Y entonces todo lo mío era por La Habana. Pero te licenciaron sin vincularte a la conspiración. Me licenciaron sin pruebas de que yo estaba en algo. ¿Me entiendes? El problema fue que me dieron una carta, un teniente allí se llamaba Manuel del Peso, que era de Remedio, creo, comunista. Y era uno de los que estaba en la cosa de investigación y eso, en el Escuadrón 31. Entonces me da una carta y me dice, preséntate en el Estado Mayor con esta carta. Te vamos a buscar para buscarte un trabajo, porque tú estás dando vuelta aquí por Santa Clara y te estás reuniendo con elementos que son desafectos al gobierno. Ellos tenían sospecha de lo que tú estabas haciendo, Sí, pero no tenían elementos sólidos. Y también estaba el libro de que era mutilado de guerra y tú sabes, todavía cuando aquello había cierta consideración para ustedes. Cierta consideración. Y entonces, cuando yo voy para la casa, yo digo, ¿sabe Dios lo que dice esto? Entonces abrí la carta, la puse arriba de eso, tú sabes que el vapor la abrí, y entonces lo que decía, que recomendaban mi licenciamiento por alta conveniencia del servicio. Porque yo estaba con personas desafectas y caray, y que recomendaban que me buscaran un lugar donde ponerme. Tony, después que te licenciaron, ¿seguiste conspirando con el 30 de noviembre? Sí, yo seguí conspirando con el movimiento. Yo seguí conspirando hasta, te voy a decir, hasta el 62. A principios del 62 cayó preso toda la coordinación del movimiento. ¿En Santa Clara? En Santa Clara. Cogieron preso el coordinador que se llamaba Machito Torrado. No lo conocí. No conocí, era carnicero también. Y entonces cae preso y se desaparece Machito y nadie sabía de él. Y entonces, cuando apareció, yo voy a verlo y me dijo, oye, ni te acerques a mí, porque me llevaron para La Habana, me torturaron y tuve que hablar. Todo el mundo lo tuve que echar para adelante. Y había empezado a coger presos. Ahí cayó Trajín, Lázaro Machado. Lázaro Machado, que fue el director del instituto. Y cayó ¿cómo se llama Vigilla. Yo no sé si conociste a Vigilla, que era el carnicero. Y empezaron a caer presos. Avelleira, Marcos Avelleira,
Y entonces yo cogí y me fui, empezaron a coger toda la coordinación. Pero yo lo que hice fue que me monté en el carro y me fui para La Habana. Entonces me empaté con Enrique Pérez, con Mickey. Con Mickey, que también falleció. También falleció. Mickey se había criado conmigo en el barrio. Hermano de Eduardo Pérez, que los dos eran dirigentes del 30 de noviembre también. Sí. Y Eduardo había sido oficial del Ejército Rebelde. Sí, señor. Entonces, allí me incorporé a lo que era la sección estudiantil en La Habana. En La Habana. Porque no pude empatarme con la cosa militar. Y entonces, como Mickey era de la sección estudiantil, ahí estaba de coordinador nacional, uno que fusilaron después, y mía, sí. Juan Carlos Sánchez Carpente. Lo fusilaron cuando la conspiración del 30 de agosto del 62. Ese fue ahí el clima. Nosotros nos movimos en el carro. Enrique y yo fuimos a todos los lugares. Fuimos a Camagüey, fuimos a Pinar del Río, a Matanza. Sí, haciendo contacto. Haciendo contacto para el problema del 30 de agosto. O sea, ¿tú estuviste involucrado en el 30 de agosto? En el 30 de agosto. Háblanos del 30 de agosto, Tony, por favor. Bueno, el 30 de agosto era una conspiración que estaba al frente de ella una organización de militares que se llamaba el FAL. Y entonces se unieron una serie de movimientos, se murió el 30, el directorio, el MRR, ¿sabes? Todos los movimientos combatientes se unieron. Entonces era demasiado aquello, era demasiado tan grande la cosa que por algún lado tenía que explotar. El 30 tenía una pila de gente infiltrada. Sí, hay que reconocer que la dictadura trabajó hábilmente sus agentes y logró introducirlo en muchas organizaciones. E hicieron daño. Claro que sí, no. Hay mucha gente que fusilaron. Bueno, hay un caso, Rodríguez Menier, creo que se llama. Rodríguez Menier, que está aquí en los Estados Unidos. Está aquí en Estados Unidos, que delató a un miembro de la seguridad del Estado que estaba conspirando con usted. Sí, ese era... Infante de apellido. Infante no era el teniente. Infante lo fusilaron junto con él. Junto con él. Pero no hicieron nada tampoco, lo fusilaron porque Rodríguez Menier fue el que los indujo a poner una bomba en un registro telefónico. Lo provocó a que pusieron una bomba. Sí, lo provocó. Y entonces cuando llegaron al lugar, los cogieron presos. Y por eso lo fusilaron. Así que no había eso y los fusilaron a los dos. Y Rodríguez Menier, tengo entendido, bueno, él tiene uno o dos libros publicados, yo creo que los tengo por aquí. Sí. Después fue coronel y sí, no sé qué cosa. Estos servicios grandes de la dictadura. Sí, y después salió al exterior, no sé en qué, si fue algo, y se asiló aquí en los Estados Unidos. Nunca se supo dónde estaba viviendo, y yo creo que todavía no se sabe. Yo no sé nada de él. Tío parece como esos testigos confidenciales. Supe de su historia por un hermano de Infante que conocí en New Jersey hace ya 30 o 40 años. A Rolando. Sí, que nos contó la experiencia de su hermano. Sí. De cómo habían fusilado a su hermano y a un oficial de la seguridad del Estado. Sí. Que estaba conspirando sinceramente con ustedes. Ese era el que no... y este lo echó para adelante. Por eso cogieron a Rolando, a Infante y a él. Él fue el que indujo, el que los llevó a la muerte fue él, Rodríguez Menier. Y cuéntanos, Tony, ¿cómo sigue la cuestión del 30 de noviembre? Bueno, ahí estábamos con el problema del 30 de agosto y un día o dos antes empezaron a coger gente presa. Cayó el coordinador nacional. Frank, que lo fusilaron. A Frank, que lo fusilaron, el comandante Frank. Sí, ese era del FAL. Del FAL, sí, ese era el jefe del FAL. Sí, pero cogieron al coordinador nacional del 30, era Pichardo, un ingeniero que se llamaba Pichardo, y también él habló, pero ya cuando él habló, él ya estaba todo sabido por el sí, el gobierno ya conocía todo lo que había. Ya conocía todo lo que había. Entonces cogieron a
a Sánchez Carpenter, a Mía, y a Juan Carlos Montes de Oca. Hermano de Montes de Oca, que vive, que está aquí, que después se alzó en Matanzas. Sí, Montes de Oca también fue oficial del ejército. También fue oficial del ejército, sí. Entonces, Montes de Oca y el otro era Sierra Louro. Sierra Louro fue uno de los que estaba infiltrado. Infiltrado no, él lo cogieron y él lo comprometieron a delatar a la gente del 30. ¿A quién? A la coordinación del 30. ¿Pero a quién? ¿A Sierra? A Sierra, sí. Y entonces Sierra Louro se llama. Y entonces, él, cuando lo sueltan, él se lo dice a la gente. Se lo dice a la coordinación, le dice, oye, me estoy en esto. Tuvo el coraje. Entonces lo cogen y lo quieren matar. Y entonces hay alguien que dice, no me recuerdo quién fue el que dijo, no, vamos a... Si él hizo eso, vamos a hacerlo como un doble agente, tú sabes. No, tuvo el coraje de decir... Bueno, después lo fusilaron cuando el 30 de agosto. ¿Lo fusilaron también? Sí, fusilaron los tres del movimiento. Sierra era nacional de... No me acuerdo de qué departamento era. Pero o sea, era la conspiración del 30 de agosto fue abortada. Abortada. Fueron detenidos antes de que se produjera. Y unos los cogieron y otros... Eso fue horrible. Empezaron a matar el día 21 de septiembre. Mataron a estos tres. A Campertera, a Montes de Oca. Y a Sierra. Y entonces, esos eran los del movimiento, pero del FARC mataron gente. Mataron al coordinador nacional y a otro, y al segundo. Oye, y fusilaron también a un ex coronel del Ejército de la República. Margolles, que dicen que era un hombre de un gran valor personal, de mucha integridad. Fue capturado y lo fusilaron. Empezaron a fusilar y a meter 30 años, que aquello fue, dicen... Yo no te puedo decir porque empezaron a matar gente en los campamentos. Porque era una conspiración cívico-militar. Cívico-militar, pero la parte militar tenía gente en los campamentos del ejército rebelde. Y entonces, como fueron delatados y esto, mataron gente que nadie supo que lo mataron. Eso me han dicho a mí, que mataron gente de la Marina y del ejército. De la Marina sobre... La Marina y del Ejército, que nunca se ha conocido cifra ni número, porque la dictadura los ha manipulado en silencio, como todas las cosas que ellos hacen. Esa fue una matanza enorme. Ahí ¿quién dice que...? Ahí caíste preso. ¿Eh? Ahí caíste preso. No, ahí me escondí. Ahí eres un sobreviviente. Un sobreviviente. De eso salimos... Enrique Pérez y yo. Se liberaron de eso. Enrique fue uno de los que me avisa a mí. Entonces, oye, pasó esto, están cogiendo a Fer. El otro fue Aníbal. ¿Tú conoces a Aníbal? Que está aquí en Miami también. Sí. Aníbal es el nombre de guerra de él. De él, sí. Manuel Fernández Grande. Sí. Manuel Fernández Grande era coordinador nacional obrero. Y entonces había mandado a paralizar, y cogieron los obreros de la pública, los camiones y las motoniveladoras y cerraron todas las entradas de La Habana. Lo hicieron. Lo hicieron y dejaron los equipos allí y se fueron. Entonces, cuando empezaron a coger, Manuel como una también, forma de protesta en contra del gobierno. No, era tomar el gobierno. El 30 de agosto fue una revolución dentro de la revolución. Pero llegó a concretarse, eso llegó a hacerse. No, llegaron a hacerse cosas. ¿Cómo cuáles? Esa fue una de ellas. Que yo... Coger los vehículos de la construcción. Sí, y cerrar las entradas, bloquear las entradas de La Habana. Eso fue la parte de los obreros. ¿Y qué más se hizo, Tony? La parte... Nada, fueron a una estación de policía, tomaron la estación de policía y salió un sargento
que estaba metido en la conversación, dijo, no se metan porque hay una 30 en la puerta esperando nada más que entren. Esto está delatado. Oh. Porque el problema también es que había mucha gente que estaban dentro que ellos no lo pudieron sí, porque tampoco son adivinos ni magos. Claro, y entonces avisaron también. Y hubo gente que no pudo hacer nada, no. La redada fue completa en todos los movimientos. Entonces el que no cogieron preso estaba huyendo. Aníbal se metió en una embajada. Y entonces Enrique y yo teníamos un plan de entrar a la embajada de Brasil con los que estaban huyendo en La Habana, habíamos 6 o 7. Y entonces yo iba a entrar con el carro por el costado de la embajada. Había una puertecita chiquita que no era la entrada grande. Y entonces íbamos a quitarle las 2 puertas del carro, la del chofer y la de atrás. Y entonces tirar el carro contra el muro para hacerlo como una barrera, porque en la esquina había un soldado y en la otra esquina había otro. Y esos soldados tiraban rápido, y que recordaron lo que ocurrió en la embajada del Perú. Sí. No lo dudaban, tiraban enseguida. Entonces tenía yo que entrar a la embajada para entonces preparar el plan y poder buscar cómo abrir la puerta esa para cuando se tirara el carro contra el muro, se tiraran y entraran por la puerta aquella. Entonces, el día 17 de octubre del 63. Del 62. Del 62. Del 62. Porque aquello fue en agosto, estuve escondido. Me metieron en una guapearon bastante. En una casa que estaba, era de una embajada, pero estaba vacía, frente a Coney Island, por allá. Y entonces, habíamos como 6 o 7 escondidos allí, de diferentes lugares. Había gente que estaban huyendo de Oriente. Y entonces yo estaba metido ahí, hasta que me avisan que fuera a la embajada. Viene Enrique y me recoge. Yo fui con esto, de traje iba. Ya Eduardo Pérez en ese momento estaba preso. Ya Eduardo estaba preso. Israel Abreu también estaba preso. Pues toda esa gente cayó a principios a final del 61, por ahí. Empezaron a caer toda esa gente, cayó Irán González. Entonces, el plan era que yo entrara, preparara las condiciones para que ellos pudieran tirar el carro contra el muro ese. Me llevó Enrique Pérez y Nieves y Llobre, que también tuvo presa. Era la mujer de Aceituno. Sí, la primera esposa de Aceituno. Sí. Entonces, eso está en G, no me acuerdo cuál es la calle, pero es la avenida G. La Embajada de Brasil. Sí, la Embajada de Brasil. Se suponía que había una persona allí que era el segundo de la embajada, que era de apellido Mestriño, que era el que iba a facilitarme la entrada. Me habían dicho que yo llegara a la puerta y dijera, yo tengo una entrevista con el señor Mestriño. Entonces, Enrique me lleva y Nieve, y yo doy la vuelta y vengo bajando por G, y ellos cogieron la otra calle. Ellos estaban parados en la esquina. Entonces yo llego a la puerta y el guardia estaba con una tablilla allí y le digo, yo vengo con una entrevista con el señor Mestriño. Entonces cogió la tableta y miró así, me dijo así, mira, pasa allí, porque eso es una calle que tiene como un parquecito en el medio. Y ahí te cogieron preso. Entonces pasa allí, espera un momentico, pero cuando me puso la mano en el hombro, yo dije, ya estoy cogido. Y entonces habían 2 tipos sentados en un banco al frente, y nada más que hice cruzar la calle, vinieron, me dieron seguridad del Estado. Y ahí caí preso. ¿Y quién consideras tú que los echó para adelante y ustedes? A mí,
aparte de todos los que estaban echando para adelante y eso, no, este plan yo no creo que lo supieran, pero el problema es que yo estaba buscado. Yo estaba huyendo de Santa Clara. ¿Verdad que sí? Tú estabas identificado. Sí. Y tú te identificaste entonces, como Tony mi nombre y entonces parece que dijeron, ahí este está. ¿Y eso que no te cambiaste el nombre? No sé, porque me dijeron que era nada más que entrar, que no había problema ninguno. La confianza. Y entonces, bueno, ahí llegué y me cogieron los dos tipos, me montaron en un carro y me llevaron para Quinta y 14. ¿Y la otra gente? La otra gente siguió de largo. Se quedaron al garete, no pudieron hacer nada. Qué horrible todo. Entonces en Quinta y 14 me metieron en Quinta y 14 y me pusieron un cuarto allí con un aire acondicionado que mataba, al menos mal que yo andaba de traje, de mi saquito, pero estaba temblando. Y me saca el interrogador y me siento, me dice, ¿qué tú ibas a hacer en la embajada? Y digo, yo iba a asilarme. Ah, sí, ¿y eso por qué? Y digo, porque a mí me están buscando. Sí, ¿y por qué te están buscando? Y digo, porque yo pertenezco al movimiento revolucionario 30 de noviembre, Fran País. Y hace 8 meses que estoy aquí, porque el problema mío era irme para Santa Clara, no quedarme en La Habana, porque en La Habana nadie me conocía. Y entonces me dijo, sí, te estamos buscando. Ellos te estaban preguntando lo que ellos sabían. Sí, digo, yo estoy aquí hace 8 meses. ¿Y con qué tú estabas aquí? Yo no estaba aquí, yo tenía un contacto de un tipo que se llamaba Mickey. Y era el que me contactaba a mí, el que me movía y el que me vio el problema del asilo. Pero tú estabas integrado. No, yo no estaba aquí integrado al movimiento, yo estaba aquí huyendo. Porque lo que quería era irme. Ya habían cogido a toda la gente en Santa Clara, todos los compañeros míos estaban presos. Y entonces lo que quería era irme. Y entonces ok. Y me mandaron por una galera. Y al otro día me llamaron. Me dijeron, vas trasladado. Te tiraron para Santa Entonces Clara. me montan en un carro. O sea, no te cogieron nada en La Habana. No, nada. En La Habana nada, porque yo no conozco a nadie aquí. Yo conocí a Mickey. ¿Y quién es Mickey? Bueno, Mickey es un tipo así, que lo otro, que yo he tenido contacto porque yo, cuando estaba en Santa Clara, él fue a Santa Clara y yo lo conocí y tenía el contacto con él. Entonces me montan en una perseguidora esposado con un teniente y un tipo que iba para Matanza. Y nos llevaron, yo quisiera que tuviera eso, diciéndonos cosas, el oficial era, o el chofer, un oficial de seguridad y un guardia atrás. Entonces llegamos a Matanza, bajan al tipo que venía conmigo para entregarlo. Y al momento, a los 10 o 15 minutos, abren la puerta del carro y se me tira arriba un tipo. Y me saca del carro y me dice, coño, Tony. Y era Pacheco. ¿Tú te acuerdas de Pacheco? No me acuerdo. Sí. ¿Estaba preso ya? No, sí, no, pero Pacheco era el jefe de seguridad de Estado de Matanza. ¿Y tú lo conocías a él de antes? Yo lo conocía cuando yo estaba alzado, que hicimos una emboscada antes de llegar a Placeta. Y estábamos parando todos los carros y él venía en un carrito lleno de naranja y lo metimos para el callejón. Entonces él me vio caminando medio cojo y me dijo, ¿qué te pasa? Y digo, no, que las botas estas me molestan porque son nuevas. Y se quitó unas botas que traía de electricista de aquellos, ¿te acuerdas? Que eran por aquí, así, que se amarraban así, así. Y me dijo, pruébate esa a ver si te sirven. Y digo, muy bien, estas sí me quedan bien. Y me dijo, bueno, quédate con ella. Cuando llegaste. Yo lo conocí ahí en esa. Él no hizo nada, no se alzó,
no conspiró. Y era el jefe. Y cuando vine a ver, era el jefe de seguridad del Estado en Matanzas, la provincia, aquello, que era provincia todavía. ¿Y te abrazó cuando llegaste allí? Sí, me llevó para la oficina y le dijo al oficial, oye, me quítale las esposas, que este es un combatiente, un mutilado de guerra, si hizo algo que lo fusilen. Pero mientras no lo fusilen, tú lo tienes que tratar. Bueno, por lo menos se portó caballerosamente. Me portó bien conmigo. Entonces hizo una carta para Aníbal Velá. Que era el jefe de la seguridad en Santa Clara. En la villa. Un perro de presa. Aquello era, le mandó a decir esto, porque yo iba para seguridad de Santa Clara. Un burguesito metido comunista. No, aquello era... No era nadie. Del corte de los hermanos de la Guardia. Pedro, toda la gente que después estaba allí en los mandos, en ese tiempo, nadie había hecho nada. Aldo Díaz Guadarrama. Sí, señor. Que era grande porque el hermano lo mataron en Santo Domingo. Y trepó en base a eso. Y entonces él, en base a eso, estaba el curita. José García Beltrán, uno de los tipos más sinvergüenzas que yo he conocido. Bueno, antes de yo entrar al 30, para retrotraerme, antes de yo entrar al 30, un día Lito me dice a mí, mira, coge la mitad, era un dólar, un peso. Me dijo, coge la mitad de este peso. Ve tal día, a tal hora, al instituto, a las 8 de la noche. Me voy vestido de teniente. Yo era teniente cuando eso, ahí toco, me abren, me doy la mitad del beso. Aquello era una conspiración. Llego a un salón y estaba Goro Enomoto, que fue jefe personal de Obras Públicas. Estaba Abelardo Tenreiro, que había sido compañero mío en la guerrilla. Estaba el curita. Pero el curita, pero Lito te dio eso ¿para qué? Para ir a una reunión una reunión clandestina. En contra del régimen de Castro. Para hablar, no, porque el problema era que querían cambiar al coordinador provincial de las villas, que era Quino Torres, era coordinador del 26. Que había tenido disgusto con Fidel Castro. Sí, entonces lo querían cambiar. Creo que Quino Torres se suicidó sí, como consecuencia de esa situación. Lo cambiaron y entonces trajeron a Nicaragua. Sí. El comandante Iglesias, ¿te acuerdas? Sí. Carlos Iglesias, el comandante de Nicaragua, que era comunista, la gente sabía que era del partido. Y entonces era una resistencia por eso, por el lío de que iban a cambiar al coordinador del 26. Pero el problema era que se acordó allí todos los comunistas en Santa Clara caerle a palo en la calle. ¿Pero qué hacía el cura en esa reunión con Estaba en eso también. Estaba en eso. Que los comunistas querían cogerse el 26. ¿Y él estaba en contra de eso? Él estaba en contra de eso. Eso, ya te digo, eso fue antes de que yo estuviera en el 30 de noviembre. Fue una sola reunión. Al otro día por la mañana vino un jeep y me dijo, oye, te quieren ver en el regimiento. ¿Ahí había infiltrado en esa reunión también? Bueno, por eso cayó todo el mundo. Cayó todo el mundo, pero a mí lo que hicieron fue, como eso era un problema político todavía. E interno. Sí, interno. Estaba Papito Selguera, de comandante de... Has mencionado una playa de canallas que realmente... Bueno, fíjate que entré al despacho y me dijo la secretaria, óyeme, espérate un momentico que lo voy a avisar. Me dijo, entra. Y cuando entré, me dijo, desde mentarme la madre, y entonces fue tú no puedes estar metido en eso, tú eres un oficial del ejército, el ejército no se puede meter en problemas políticos. Estabas en una reunión con fulano, mengano y ciclano, y no puedes estar en eso. Nosotros no podemos meternos en nada de eso. Eso te lo dijo Papito Eso me dijo Papito Selguera. Qué tipo más descarado. Siempre lo fue, pero ahí lo ratifica. Entonces, cuando yo salí, entraba a Belardito en Terrerio.
Que también y me le dijo, ¿qué metieron la pasó? misma Y digo, historia. te van a encender. Te van a encender cuando entres ahí. Esa fue la primera, el primer tropiezo que yo tuve, pero después fue cuando yo me incorporé al 30 de noviembre. Pero toda esa gente se quedó. Vitico, el curita, aquel del artesano, Ariel. Ariel, el hijo del dueño del artesano. Toda esa gente estaba metida allí, en esa reunión, que iba para darle palo a los comunistas en la calle. Y después los comunistas se los comieron. O Después, ellos se dejaron comer. sí. Cualquiera de las dos cosas. Pero muchos de ellos fueron después, cuando yo salí, el curita era jefe de no sé qué cosa, del INRA. El cura llegó a ser embajador de Cuba en Panamá. Sí. Y ocupó posiciones importantes y era un represor. Un represor nato. Ahí en el Instituto de Segunda Enseñanza, donde estudiábamos nosotros. Era un represor. Eran gente abusadora. Abusadora. Más que ninguna otra cosa. Tony, ¿y cómo es esa prisión, estando tú herido, con un problema serio? ¿Cuántos años estuviste preso? Yo estuve preso casi 10 años, estuve 9 años y pico. ¿Y cómo fue esa prisión de tantos años con serios problemas de salud de carácter crónico? Eso fue donde me enseñó la vida que los hermanos no son solo de sangre. Y hay hermanos que no son de sangre. A mí todos los hermanos presos por problemas que yo tenía, los dolores, los problemas de las infecciones, todo eso fue los hermanos presos. Te ayudaron, te apoyaron. Que fueron los que me ayudaron. Sí, porque la prisión estando uno sano es dura. Sí. Me imagino que con un problema de salud crónico. Yo llegué a Isla de Pino, a mí me juzgaron en Santa Clara a principios del 63. Me echaron 10 años y entonces en una cordillera que fue para Isla de Pino íbamos como 100 y pico. Nos llevaron hacia Cienfuegos y en Cienfuegos nos montaron en el avión para Isla de Pino. Cuando llegamos a Isla de Pino, nos tiraron del avión sin escalera ni nada de eso. Nos iban tirando. Experiencia compartida. Como si fueran bultos. Entonces yo no podía casi caminar, llevaba mi bultico. Salió, coge los camiones, hijo de puta, lo vamos a matar, que lo otro. Están en la Pino, aquí no van a salir más nunca. Y entonces yo corriendo se para van allá. a morir. Entonces, pues, estás intimidado. Por muy bravo que tú seas, estás intimidado porque estás indefenso. Sí, no tienes. Y entonces salgo corriendo cuando llego el camión, ya yo no podía subirme al camión. Y lo que hice fue así, levantar las manos, me dieron un planazo en el lomo. Y cuando yo levanté las manos, alguien me subió. Me cogieron de arriba y me hicieron así, ¡uy! Y me metieron en el camión. Esa fue la primera experiencia. La primera experiencia positiva. Cuando llegamos, que nos metieron en una... Cuando tú llegabas a la Isla Pino, ¿te acuerdas que antes de entrar para las circulares te metían en el archivo ese? En un calzoncillo, en el suelo. Y entonces ahí fue donde me empaté con la boba y con el tambucho, que te traían eso. Yo decía, ¿qué es esto? En la mano te la daban. Porque no había plato, no había nada. Fueron tiempos duros, pero la solidaridad de presidio realmente ayudó a pasar. Nos sacaron 12 de la cordillera aquella para la circular 1. La circular 1, cuando eso, estaban los oficiales de Batista, estaban los oficiales rebeldes, estaban los ingenieros. Sí, las personas... Sí. Entonces, sacaron 12 de nosotros. En una cordillera así, para pasar entre la circular, era la 3 y la 4. Y la 4. Pasamos por ahí y entonces empezaron, ¿tú sabes cómo era? Fulano. Y entonces un guardia, eran los guardias dándonos con palos. Caminen, corran, caminen. Y yo no podía casi, yo venía, eran 2 filas y yo venía en última. Y entonces aquí venía, ay, cara.
que murió en Puerto Rico, el marido de Yolanda Martínez. Ah, Manolo Guirado. Manolo Guirado. Otro santaclareño. Manolo Guirado. Venía Manolo Guirado al lado mío. Pero ¿sabes que Manolo era grandón, así, fuerte, nalgón? Sí, sí, y sí. entonces Manolo se para y le dice al guardia, oye, no le dé, que ese está enfermo, ese tiene una bala y que tengo lo otro. Y el tipo, así, bueno, pues todo lo que le iba a dar a él, te los voy a dar a ti. Y empezó a darle golpe hasta que llegamos a la circular 1 que abrieron. Cuando abrieron aquella reja, ese fue de mi vida. Tú me preguntas a mí cuáles son los momentos más emocionantes de tu vida. Fue cuando yo entré a esa circular 1 y miré para arriba aquí y vi aquello redondo y todo el mundo aplaudiendo y cantando el himno nacional y llamándonos, fulano, mangano, ya está aquí. Y miramos para atrás y cerraron la reja y ya no había guardia. Tú sabes que no es que lo hubiera olvidado, pero es algo que se me había escapado de la memoria. Ese aplauso cada vez que llegaba una cordillera nueva, esos gritos. Y cantando el himno nacional. Y ese oye, canto te del himno ponen nacional, no. Tú dices, oye, me da lo mismo lo que pase. No, podía caer una bomba atómica que no te preocupaba. Ya. De verdad. Eso fue... Ese compañerismo es inolvidable. Sí. Ahí yo estuve en la isla hasta que empezó el plan de trabajo forzado. Cuando empezó el plan de trabajo forzado empezaron a sacar todos los enfermos permanentes, sacaron al Pichi, sí, a Hidalberto Sánchez Vidal, que había estado alzado. También de Santa Clara. Sí, le dio un stroke y estaba, caminaba mal y con la mano doblada. ¿El Pichi vive todavía? Sí, todavía. Yo fui el otro día a la casa. Está solo, ahí vive solo en una casa. Hay una señora que lo ayuda. Pero no puede caminar, está en una silla de ruedas. Y estaba Riverito, no sé si tú conoces a Riverito. No, Riverito. Él se quedó ciego. Sí, Riverito quedó ciego. Se quedó ciego, entonces sacaron, de los que me acuerdo, había uno que se llamaba, que había sido del gobierno de Batista, y tenía echado como 140 años, porque dicen que era del zinc, que no sé qué cosa. Y entonces tenía una enfermedad esa progresiva de los huesos. Y lo sacaron también junto con nosotros. Sí, porque lo que querían era ir al pino en ese momento eran animales de carga, ¿no? Animales de sí, nada de enfermos. Ellos podían a los enfermos y los que no podían trabajar. Pero fue en junio del 64. Del 64. Ahí nos mandaron a mí me metieron en El Príncipe. El Príncipe era una prisión de comunes, pero en la azotea había varios edificios que eran las enfermerías. Ahí estaba Sol Mercedes. Bueno, en El Príncipe murió Pedro Luis Boitel. Ahí. En El Príncipe murió Pedro Luis Boitel años más tarde. Sí. Ahí conocí yo al general, aquel que asumió el mando cuando Batista se fue, ¿cómo se llama? Cantillo. Cantillo estaba ahí, yo hablaba mucho con Cantillo. Lo conocí ahí en El Príncipe. Tony, muchísimas gracias. Realmente has tenido una vida dolorosa, pero muy interesante, muy movida. No puedes aburrirte. Y una vida que si me dicen, ¿qué tú quieres? Le digo, quiero volver a vivir esta vida. Porque yo vivo del cariño de mis hermanos y de mis recuerdos. No me interesa más nada en la vida, hasta que me muera. Y lo que pueda hacer, lo hago. Gracias, Tony. Gracias a ti. Tony, muy agradecido por esta entrevista, ha sido muy emocionante. He vivido mucho de ella, a la vez junto contigo y fue grato compartir este espacio. En nombre del Instituto de la Memoria Histórica Cubana, nuestra profunda gratitud por tu sacrificio y dedicación a la causa democrática cubana. Agradecido. Bueno, ese sacrificio no hay que dar las gracias por él. Eso, yo vivo orgulloso de cómo creo que cumplí con mi deber en la primera vez y en la segunda.
te puedo decir que esa juventud que tú dices que conspiró al principio, era una juventud que tenía el mando y dejó todo por volver a luchar y traer la democracia y un gobierno honrado a Cuba. Libertad sobre todo. Sí, eso es algo que no se reflexiona con la profundidad que se debería hacer. Pero hay que decirlo. Sí. Esos jóvenes que enfrentaron al régimen totalitario, muchos de ellos tenían algún tipo de poder, tenían algún tipo de preeminencia en la sociedad en esos tiempos y lo dejaron todo atrás para volver a luchar por la libertad y la democracia. Al igual que muchos que salieron para Estados Unidos, cuando vieron lo que estaba pasando en Cuba, regresaron a Cuba con las armas en las manos, fueron fusilados, murieron en combate o cumplieron largos años de prisión. A todos ellos, una profunda admiración y un profundo respeto. Y muchos que tuvieron que salir para el extranjero, pero tenían una hoja de servicio muy amplia, muy amplia. Muchos de ellos que si los hubieran agarrado, los hubieran fusilado. Tony, de nuevo, gracias y gracias a ustedes por haber compartido una vez más este Cuba Encuentro con la Memoria, Encuentro con la Historia. Próximamente les traeremos otra entrega que esperamos sea de su interés. Gracias también a nuestro director, Wenceslao Cruz, quien hace posible estas entrevistas. Gracias.